Ay, ¿me puedes ayudar? No escucho. Pero no quiero que ellos me escuchen a mí. Pero dice sí. Ok. Estimados amigos, comenzamos entonces con el Dere Hashem. Perdón, que Dere Hashem, estoy confundido. Con la mitzvah número 3 de las mitzvot constantes. Así que ya estamos todos listos, ahí estamos funcionando, parece. Perfecto, ya. Entonces déjeme prender acá. Vamos entonces a la mitzvah número 3, la mitzvah del Yihud Hashem. Un segundito para variar. La mitzvah del Yihud Hashem, perfecto. Ya. Entonces, ya, tercera mitzvah, mitzvah del Yihud Hashem. Tengo que decir que comenzar con esta mitzvah se hace como se dice en inglés, con trepidation, con un poquito de temor, un poquito de susto. ¿Por qué? Porque esta es la madre de todas las mitzvot. Es la mitzvah de las mitzvot. Y por lo tanto es una cosa tremenda, porque si una persona lo piensa bien, una persona puede estar toda su vida básicamente estudiando Torah, haciendo las mitzvot, haciendo un montón de cosas, y tal vez perder un poco el horizonte de qué es lo que se trata todo esto. Guardaste Shabbat, hiciste la Brajot, hiciste Tefilá, estudiaste Torah, pero entre las 613 mitzvot que una persona hace, de repente es difícil priorizar y saber de qué se trata y cuál es el más central de cada una de ellas. Y por lo tanto, saber que la mitzvah de Yihud Hashem, la madre de todas las mitzvot, es una tremenda cosa en sí misma. Y lo que vamos a tratar de hacer, vamos a hablar hoy día de 8 elementos que tiene la mitzvah, ¿ya? Evidentemente, la madre de las mitzvot está referida, y la podemos ver a partir de la frase más importante que nosotros tenemos como pueblo judío, que es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ¿ya? Que donde sale específicamente el dicho del pueblo judío. Ahora, si una persona lo piensa bien, como que, ¿qué es tan o sea, como que uno, perdón que lo diga, la primera vez que yo escuché este tipo de cosas, así como que, mira, uno escuchaba como cuando me estaba sacando el judaísmo, uno escuchaba como la frase de sabiduría, qué sé yo, de, no sé, de lo lejano oriente, etcétera, como un haiku, estas poesías japonesas y algún tipo de cosa que sería impresionante. Y de pronto me encontré con la frase más importante del judaísmo, que se llama Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cuando yo escuché esto por primera vez, o sea, no es que lo escuché por primera vez, cuando empecé a prestar atención propiamente a dar por primera vez, dije, ¿qué tanto? O sea que, wow, Hashem es uno y no dos. Eso es la cosa más significativa de mi vida. Eso es realmente lo que yo tengo que saber. Para eso nací. Difícilmente para mí era un problema saber si eran uno o dos. No sé si habían dos o tres. Entonces, ¿por qué están relevantes? Entonces, eso es lo que vamos a ir hablando. Entonces, vamos a tratar de identificar 8 puntos, ¿ya?, sobre el Yihud Hashem, increciendo en orden de relevancia, e increciendo en abstracción, e increciendo en dificultad y en el objetivo, ¿ya? Y entendiendo que los primeros que vamos a ir viendo son efectivamente lo que tenemos que tratar, lo que es una obligación 100% para todos, ¿verdad? Pero
ya hacia desde más arriba, es una aspiración, y básicamente de eso se trata toda nuestra vida. Toda nuestra vida estamos tratando de llegar a entender qué es lo que significa llegar a apreciar los elementos 5, 6, 7 y 8 de lo que vamos a estar hablando. Saludos al David, Mónica, Paulina, Johnny, ¿verdad? Elías, Rocío, Ignacio, Karen, ¿ya? David, bienvenidos a todos y a todos los que nos ven también por Facebook, ¿verdad? Que no sé muy bien cómo verlos hoy en día, a la altura del partido. Benjamín, Betty, Maurice, ¿verdad? Saludos para todos. Entonces vamos a lo primero. Como dijimos, la más básico y lo más simple, que Hashem es uno y no dos. Ok. Esa es la primera definición, tremendamente importante, porque la realidad es que para mucha gente, todavía en otros países, son politeístas. Hoy día no tenemos mucho el Yetzer Hará, la inclinación a buscar otros dioses, así que efectivamente es importante saberlo igual, ¿ya? Pero no es una cosa tanto de nuestros tiempos, es importante saberlo, sabemos que así es uno y no son dos. Muy bien. 2, no tiene partes, no tiene cuerpo. ¿Ya? Eso es tremendamente importante, lo explica el Rambam. Cuando uno empieza a entrar en la filosofía del asunto, se empieza a dar cuenta que, el momento que tú empiezas a sentir que tiene partes y que le empiece a asignar distintas, estás naturalmente fisicalizándolo, y por lo tanto una persona tiene que saber, Hashem es uno, no tiene partes, es único. Todavía esto es dentro de la definición básica de hijo de Hashem. Significa que nada es comparable. Y eso es tremendamente importante. Aquí ya empieza a ser un poquito más abstracto. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por naturaleza, solamente somos capaces de entender con las cosas cuando las comparamos. Dime si no te está pasando en este minuto que cuando empiezas a escuchar algo, empiezas a decir, eso es como. Ya, ahí la mitzvah de Yihu de Hashem empezó a tocarte un punto más central. Te empezó a decir, cuidado. Cualquier cosa que tú piensas que Hashem es más que eso. Es incomparable, va más allá, es insondable. Esa es tal vez la palabra que nosotros tenemos que empezar a entender con lo que significa la mitzvah del Yihu de Hashem. 4. No cambia, es constante. Hashem es uno. Así lo dice en la Torah varias veces. Dice, no vaya a pensar de pronto que yo creo que cambié de opinión, que cambié de pueblo, que ya no soy el mismo, que etcétera. Hashem tiene una idea desde el principio y evidentemente a Hashem le está saliendo las cosas de acuerdo a lo que él tiene planeado y está manejando su mundo. No sabemos exactamente bien cómo se compatibiliza el conocimiento de Dios versus el libre albedrío, pero nosotros no podemos entender eso con total claridad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro del tiempo y el espacio y él se encuentra fuera del tiempo y el espacio. Pero el punto es que Hashem tiene es inmutable, incambiable, es único, no es comparable, no tiene partes, no tiene cuerpo, es uno, no son dos. Muy bien. Hasta aquí la obligación absoluta. Que de hecho los comentaristas tienen una dificultad en tratar de entender cuál es la diferencia entre esta parte y la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja, que es la que vivimos nosotros, la primera mitzvah de las 6 mitzvot constantes, que Dios existe. La forma como lo explican es que la mitzvah de Dios existe es una mitzvah que tiene un cierto sentido un poquito más racional. ¿En qué sentido es más racional? En que tú tienes que saber que existe. Saber que existe es una tremenda cosa. Pero no necesariamente te está llegando en la forma más profunda. La mitzvah de Yihu de Hashem, ahora vamos al quinto punto, donde va a empezar a ponerse más profundo, es que Hashem es el único que maneja el mundo. Ya lo estuvimos hablando un poco la vez pasada, porque la contramoneda de esta mitzvah está asociada con lo Yeleja, los Imagerim, no tengas otros dioses, que significa que no tengas otros dioses, que se me movió esta cuestión, espérate, no, para el otro lado, ahí está. No tengas otros dioses, nos estuvimos hablando en un ratito y eso se hace más complejo, qué es lo que nosotros propiamente tal hacemos, y estuvimos hablando que básicamente Hashem maneja y controla todo su mundo. Y aquí
ya empieza a ser harto más desafiante. ¿Por qué empieza a ser harto más desafiante? Porque efectivamente nosotros tenemos una gran tentación a decir, Kohi be'otzem yadi asali etahai lase. Mi fuerza y el poder de mi brazo me hizo esta riqueza, me dio este poder, me dio la inteligencia, me dio esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que lucharlo y darnos cuenta que Hashem es el único que maneja el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Para eso fuiste puesto en este mundo. A quien te des cuenta que no controlas nada y al mismo tiempo te des cuenta que tienes que tomar las decisiones correctas. Los resultados los maneja él. Ese es el punto. ¿Ya? Ya. Y ahora viene el punto que ya empieza a ser aspiracional y que tenemos que entender que estamos toda nuestra vida. Cuando entras a tu casa y tocas la mezuzá, ¿qué está escrito en la mezuzá? Hashem Echad. Cuando un hombre se pone tefilín en la cabeza, ¿qué es lo que está escrito en la cabeza? Hashem Echad, Dios es uno. Cuando un hombre se pone tefilín en los brazos, ¿qué es lo que está escrito? Hashem Echad. Cuando todas las personas, hombres y mujeres, dicen el Shema Israel, ¿qué es lo que está diciendo? Hashem Echad. Lo que estamos tratando de ver es que no solamente Hashem tiene que ser una existencia que está en el cielo, sino que nosotros tenemos que tratar de ver y vivenciar la realidad como que el mundo fue creado y que nosotros somos una criatura. Es decir, tenemos que empezar a dimensionar con nuestra mente, nuestras emociones, nuestro ser, cómo todo las cosas vienen de él y cómo todas las cosas nos enseñan sobre él. A modo de ejemplo, tengamos el siguiente ejemplo. Imagínate de un lápiz. Entonces una persona tiene un lápiz. ¿Qué es lo que tú primero ves en el lápiz? El lápiz tiene una función. Tú ves el lápiz, ves que el lápiz escribe, el lápiz sirve para rascarse la espalda, etcétera, etcétera. Entonces tú, al ver a través de la función, ¿qué es lo que distingues? Te das cuenta que tiene un creador. ¿Ya? A partir de la función y a partir de lo que se llama una complejidad funcional a partir del objeto, entonces tú eres capaz de discernir que hay un creador tras de ese objeto. Y cuando tú ves el lápiz, empiezas a tratar de discernir la intención del creador. De la misma forma, entonces, Dios nos creó a nosotros. La función, entonces, detrás de nosotros hay un creador, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratar de entender la intención detrás del creador. Es decir, Yihud Hashem significa tratar de entender quién es Hashem. Esa es la mitzvah. Ahí hemos llegado a una aspiración de que se trata tu vida. Ok, tienes que saber que Dios es uno, sí. Tienes que saber que es simple, sí. Tienes que saber que es único, es incomparable, sí. Tienes que saber que controla a todo el mundo, sí. La mitzvah propiamente tal de Yihud Hashem significa que tú vas por el mundo, ves cómo Hashem hace todas las cosas, y al hacer todas las cosas, tú discernes que hay un cierto diseño, un cierto propósito. Las creaciones hablan del creador. Se deja leer, ¿verdad? ¿Quién está detrás del creador? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus intenciones? Y tú a través de eso lo conoces a él y tratas de entender cuáles son sus intenciones. Cuando todo el mundo te habla de lo que Hashem quiere, entonces estás empezando a cumplir la mitzvah de Yihud Hashem, como en la película de Matrix de hace como 20 años atrás, el momento en que empiezas a ver detrás de del mundo, empiezas a ver la información, qué es lo que quiere con cada cosa. Ahora que nos encontramos los días de Pesaj, hice un curso yo en Eish Latino sobre Pesaj, no alcancé a terminarlo, así que lo dividí en dos partes, hice la primera parte, espero que lo hayan alcanzado a ver y le haya servido, ¿verdad? Sobre el tema de las plagas. ¿De qué se trataron las plagas? ¿Por qué Hashem trajo las plagas? Y partimos diciendo en ese curso, escúchame, no vayas a pensar que la razón de las plagas es porque Hashem quería sacarnos de Egipto. Si Hashem hubiese querido sacarnos de Egipto, eso fácilmente lo podría haber hecho agarrando a Paró y habiéndole cambiado de opinión. ¿Sabes que llega Moshe? Le dice,
oye, Paró, déjanos sacar al pueblo judío de Egipto. Entonces Paró hubiese dicho, ya, ningún problema. Tal como le cambió el corazón a partir de la sexta plaga en adelante, entonces le podría cambiar el corazón al principio y se hubiese acabado todo. La razón por la que Hashem nos trajo las plagas de Egipto y trajo las 10 plagas y estamos celebrando Pesaj y estamos escuchando todo lo que tenemos que escuchar, es porque tenemos que tener la claridad que Hashem está tratando de mostrarnos quién es Él. A través de sus acciones en el mundo, nosotros podemos discernir quién es Él. ¿Cómo podemos hacerlo en forma más profunda y más elevada? Ese es todo el estudio ya más profundo de tienes que estudiar el Alajá, tienes que estudiar qué es lo que Hashem quiere en forma obligatoria, qué es lo que Hashem quiere que no hagas, cuáles son las características de personalidad deseables, y más profundamente, y entramos con el tema de la Cábala y cómo Hashem maneja el mundo y qué es lo que está manifestando sus midot. Pero en ese escalar, una persona tiene que tratar de entender, Hashem quiere que yo, qué sé yo, dé tzedakah. Entonces Hashem quiere que yo dé tzedakah, entonces puedo más o menos empezar a entender qué es lo que Hashem me interesa, cuáles son sus intenciones, qué es lo que lo motiva, qué es lo que, en la medida que nosotros podemos hablar de así, hay que lavarse la boca con jabón. Nosotros cuando hablamos de Hashem, entendemos que solamente podemos decir lo que podemos decir desde la perspectiva humana. Él es, como dijimos, es insondable, único, incomparable. Pero tenemos el libro de la Torá y podemos saber qué es lo que la Torá significaba. Y una vez que sabemos lo que la Torá era, entonces podemos saber de ahí, empezar a discernir cuál es su intención, qué es lo que quiere. Bienvenido a Ariel, Gustavo, Débora, Alberto, Livia, Daniela. Entonces, déjenme ahora mostrarle estas palabras propiamente tal para que vean que yo no le estoy inventando el cuento, se lo estoy leyendo directamente de las fuentes. Déjenme aquí leerles lo que dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal, en un libro que se llama el Dat Tebunot. Y dice, Amar Asej, no importa, ahí el hablante dice lo siguiente. Yotem mi Mashe Marta, más de lo que dijiste anteriormente. Omer leja be'iñanse, te voy a decir sobre este tema. Ki eme su vadai, es ciertamente claro. Shakadosh baruchu haya yahol libró olamo bederech kol yeholto. Hashem podría haber creado su mundo expresando lo que se dice en inglés Almighty, todo su poder. Hay una pregunta que no es el tema de hoy día, pero un tema interesante para pensar. Dice, si Hashem es todopoderoso, no nos podría haber hecho un mundo sin coronavirus, no nos podría haber hecho un mundo con riqueza, no nos podría haber un mundo donde no hubiese dolor, enfermedad, muerte, etc. Claramente podría haberlo hecho. Y por lo tanto, el hecho que Dios no lo creó es por alguna razón, dice, entonces dice el Ramjal, claramente Dios podría haber creado su mundo de esa forma. Pero ¿qué es lo que pasaría? Sería como recibir una cosa hecha, sin poder abrirla. Nosotros veríamos que el reloj tira la hora, pero no soy capaz de abrirlo, no puedo entender qué viene antes, qué viene después. Entonces ayer lo podría haber hecho todo listo, cerrado, como un iPhone cerrado. Una vez que está el iPhone cerrado, sabes que puedes llamar teléfono, sabes toda la funcionalidad, pero no sabes cómo funciona. No entenderías nada de eso. ¿Cómo se hace, cómo se agarra un iPhone? Tú tienes que empezar a abrirlo, sacarle las partes, ver para qué sirve, qué es lo que hace, qué es lo que conecta, etc. Entonces Hashem hizo un mundo en que está desarrollado por partes. Si hubiese creado entonces toda la cosa hecha en su perfección, no habría ni causa ni causado. Bim Hayá Boreskaj, y si Hashem hubiese creado el mundo de esta forma, Hayá Sotem Pihem Shel Kol Aberiot, hubiese cerrado la boca de todas las criaturas, Shelo Yiftzu Pe Klal Al Kol Masab, no habría nada que decir, no habría nada que aportar, no habría nada que pensar. Kilo Hayá Efshar Lano Leavin Darko Klal Beikar, no habría ninguna forma para nosotros de entender sus caminos para nada. Kiderech Kol Yeholto, porque la forma de todo su potencial, Eino Nitpas Misihleino, somos incapaces, está mostrando toda su perfección. Si Hashem hubiese creado el mundo de una vez y por todas perfecto, no seríamos capaces de entenderlo con nuestro intelecto.
Ve'eino muban min adam asher dato mugbeles bejukoteyas apratim. Y no sería entendido por los hombres que tienen un entendimiento limitado por las leyes específicas de nuestro intelecto. Aval. מפני שרצה הרצון עליון שיוכלו בני אדם להבין כיצד מדרכיו ופעולותיו, pero producto que quiso la voluntad suprema que pudieran los hombres entender un poco de sus caminos y de sus acciones, de Aderraba, y por el contrario, Ratzá sheyu mishtadlim al se, quería que los seres humanos nos esforzáramos a entender sus caminos, ahí está, berrotfim ajarei semeod, y que corriéramos fuertemente tras este entendimiento. Al quien bajar liyot poel, Aderraba bederech benei adam. Hashem eligió actuar en este mundo por la forma como actúan las personas. ¿Ya? Peirush beseder musa kumuban, es decir, Hashem hizo un mundo comprensible. Beaklalhu. ¿Y esto qué quiere decir? Sheratzal lifol peulotav lefi edejan Ibrahim. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se limitó a sí mismo y creó un mundo donde las criaturas pudieran entender lo que está haciendo. Lo les viarcó, no de acuerdo a quién es él verdaderamente, al quien Natán Lano Makom Leitbonen Bam nos dio la posibilidad de reflexionar sobre sus caminos y sobre cómo él hace las cosas. Uleavim lefajot meat miseir, y entender aunque sea un poquito, ¿ya? Im lo kabir, aunque no sea mucho, de Arraya le davar más Bereshit. ¿Y dónde aprendemos esto? En cómo Hashem creó el mundo, Kakatub betorato, tal como está escrito en su Torah, Sherei Sam, Sham Meid alatzmo Shebarai Solamo Bejilek Smanim. Ahí Hashem nos está diciendo que hizo tiempos, Vayerev, Vayiboker, fue tarde y fue día. Behivdel Ma'amarot, y separó las luces, Besider Mashe Ratzabo, y ordenó todo lo que quiso ordenar ahí, Velo Akol Bebabas Ajas, no todo de una sola vez, Velo Bema'amar Ejad, no con una sola dicho, Sheyahal Libarot, que podría haberlo creado. Umeata, y de ahora en adelante, Yesh Lanu Leafhim Behol Peulotav Beta'ameihen, ahí está. De ahí en adelante nosotros tenemos que tratar de entender en todas sus acciones y qué es la razón que hay detrás de sus acciones, Bekol Sheken Betol Doteihem, y cuánto más en las consecuencias de sus acciones, Kol Asugim Beaminim Beapritim, todos los tipos de acciones, todas las categorías de las acciones y todos los detalles de las acciones, que Hol Aseder Anishmar Bedarkei Bnei Adam, y todas las cosas que son guardadas en los caminos de los hombres. En resumen, ¿qué es lo que nos está diciendo el Ramjal? Dice, Hashem creó el mundo no de la forma como él podría haberlo creado originalmente con todo su poder. Perfectamente podría haberlo creado con todo su poder, y al haberlo hecho así, entonces sería fantástico. El mundo se vería muy impresionante, el mundo se vería muy ordenado, el mundo se vería perfecto, pero sería un mecanismo cerrado. Es como que te llegó una máquina del superespacio que es perfecta, hace cosas impresionantes, pero no la podéis abrir, está sellada. Hashem dijo, no, voy a dar un camino donde las personas me puedan conocer y me puedan entender. Por eso es que el mundo fue creado en 10 partes. ¿Qué es lo que esto significa para nosotros? Lo que significa para nosotros es que Hashem creó un mundo donde nosotros somos capaces de discernir cuáles son los principios. Y como dije, podemos saberlo a partir del halajá, qué es lo que Hashem nos permite hacer y qué no nos permite hacer, qué es lo que Hashem prefiere, cuáles son las midot que son deseables, cuáles son las midot que no son deseables, y a partir de eso ir creciendo nuestro entendimiento a tratar de entender cuáles son sus midot. ¿Cómo podemos nosotros aprender sus midot? Eso se llama, en términos generales, todo el término de las sefirot. Las sefirot son las midot. Tal como dice nuestros sabios en el Talmud, tal como él es Hanun Berrahun, tal como es compasivo, entonces tú tienes que ser compasivo. Sus midot son básicamente 10, que se llaman Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Esos son los 10 modos a partir de los cuales Hashem se maneja en el mundo. Y uno tiene que estudiar esos 10 modos. Y uno tiene que tratar de ver cuándo Hashem está actuando en el mundo,
qué de esos 10 modos se está revelando en el mundo, y a partir de las cosas que Hashem hace en el mundo, nosotros podemos empezar a sacar las capas del mundo y empezar a ver cómo todo es Él, cómo son todas sus acciones, cómo Él está, lo estamos conociendo, entendiendo cuáles son sus intenciones. Como hablamos con el lápiz. Primero partimos del lápiz, vemos el objeto creado, entendemos que el objeto creado hay un creador, y a partir del diseño del lápiz y el creador podemos empezar a dilucidar y tratar de entender cuáles son sus intenciones. Cuando una persona sabe que Dios es uno, cuando una persona sabe que no son dos y que es único y que es incomparable, que tiene todo el poder y que maneja todo el mundo y que está absolutamente entregado, él está perfecto. La mitzvah de Yihud Hashem es tratar de ver cómo la realidad es una expresión del hecho que Hashem es el creador ahora del mundo. Seguimos un poquito más. Esta es la razón por la cual, estimados amigos, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos antes las mitzvot, se hace un dicho que decimos cabalísticamente hablando, se los voy a enseñar y dice lo siguiente, para los que no lo conocen. Antes de hacer mitzvot decimos, Leshem Yihud Kucha Brihu Ushehintei. Decimos, en nombre, en aras de unificar al sagrado sea su nombre, sagrado sea él, Kucha Brihu es sagrado sea él, Ushehintei, y su Shejina. Es decir, cuando yo voy a hacer las mitzvot, ¿qué es lo que uno debería tener la kavaná? ¿Qué es la intención que una persona tiene cuando hace las mitzvot? Dice, quiero unificar al trascendente e insondable, más allá de todo entendimiento, que yo sé que es la base de toda la realidad, pero que supera mi capacidad de entendimiento. Ushehintei. Shehintei significa su manifestación acá en este mundo. Entonces yo veo el mundo y veo su manifestación, y estoy tratando de conectar que esta manifestación es realmente una expresión de eso allá que es insondable y que yo realmente siempre aspiro a tratar de llegar a él y que es insondable. Eso es lo que estamos diciendo cuando hacemos las mitzvot. Eso es lo que quiere decir esta expresión, queridos amigos. Leshem Yihud Kucha Brihu Shehintei, con el objetivo de unificar a Hashem, lo que es él, es verdaderamente, con su manifestación en este mundo. Lo hacemos esto con temor y temblor, es decir, tiene que ser con trepidation, tiene que ser con pasión emocional. Para unificar lo parte más etéreo, los planes y los diseños de allá en el mundo con su manifestación en este mundo, en una unificación completa. Beshem Kol Israel, cuando yo hago esto, lo hago en el nombre del todo el pueblo de Israel. Si ustedes se fijan, van a agarrar algunos sidurim, entonces se van a fijar que para algunas mitzvot, hay algunos mitzvot más cabalísticos, que todas las mitzvot tienen este dicho antes. Antes de hacer Birkat Hamazon, digo Leshem Yihud. Antes de hacer cualquier cosa, recuerdo por qué estoy haciendo las mitzvot. Ese es el objetivo de las mitzvot. Y ahí aprendemos entonces, ¿cuál es el objetivo de las mitzvot? De aquí se ve. Unificar a Dios. Esta es la madre de todas las mitzvot. Cada vez que yo guardo Shabbat, estoy tratando de entender qué es lo que Hashem quiere de mí, estoy tratando de entender cómo se manifiesta su voluntad, estoy tratando de entender cómo es lo bueno del mundo. Esto está difícil porque queda poco tiempo. Así que voy a ser rápido. Y les pido que por favor lo consideren. Probablemente se me han escuchado en otra oportunidad, saben de esta palabra. La palabra Hamakom, Hashem, una de las formas como describimos nosotros Hashem es Hamakom, es el lugar. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Hashem es el lugar del mundo no es él. Hashem estaba antes de la creación, por así decirlo, si se pudiera hablar. Hashem estaba antes de la creación, él ocupaba todo el espacio, era el verdadero ser, y se hizo un espacio a sí mismo para darle espacio a la criatura. ¿Ya? Entonces, si uno lo piensa bien desde esa perspectiva, Hashem es la verdadera existencia, y el mundo, comparativa y relativamente a él, es como que no existe. Y Hashem es el lugar del mundo, es decir, es el espacio, la condición de posibilidad de que exista la realidad. Y si eso es así, entonces una visión más adecuada del mundo es que este mundo es un holograma. Este mundo está siendo recreado en cada instante, y todo lo que existe, que se ve como tan sólido y tan importante y tan potente, no es nada más ni nada menos que simplemente una proyección de su energía divina en tiempo real ahora. En el momento que Hashem cortara esa energía, para la cosa se borra.
Toda la materia, toda la sustancia de lo que tú estás hecho es energía divina, porque piénsalo bien, en este minuto tú estás hecho de átomos, los átomos están hechos de quarks, los quarks están hechos de energía, nadie sabe bien. Cuando tú te vayas a las micro profundidades de la realidad, nadie tiene idea, y la palabra energía en ingeniería, en física, es un término místico. Te pregunto y le pregunto a cualquier científico que por favor me explique qué es lo que significa energía. Nosotros llamamos, eso se llama, es la energía divina, porque no hay ninguna forma de explicar, simplemente es una realidad que tiene unas propiedades maravillosas que dan el ser de las personas. Entonces nosotros estamos siendo creados en tiempo real por Hashem. Hashem es, entonces, desde esta perspectiva, es la única existencia. Y esa es entonces la siguiente definición. Hashem es uno, no dos, no tiene partes, no tiene cuerpo, único, es decir, nada es comparable, no cambia, es constante, siguiente, es el único que maneja el mundo. Esa es la siguiente manifestación, lo que hemos estado hablando ahora. Tienes que tratar de percibir cómo Hashem se manifiesta en todas las cosas y cómo todas las cosas nos enseñan sobre él, es lo que estuvimos hablando anteriormente, y a continuación es lo único que existe. No hay nada más. Point. Aquí ya empieza a ser de otro nivel. ¿Qué es lo que quiere decir que Hashem es lo único que existe? Literalmente. Si uno se pone a pensar, Hashem es el ser de las cosas. Nosotros venimos a este mundo, nos vamos, sabemos que somos transientes y estamos tratando de conseguir el ser. Versus que Hashem es efectivamente el Makom Shel Olam, es la esencia y la existencia del mundo, y por lo tanto eso es lo que estamos tratando de llegar a entender cuando decimos que es el Yihud Hashem. Hashem es lo único que existe, no es lo único en el sentido que no es comparable no más, sino que en verdad es lo único que existe. Todo comparativamente a él, como que no existe, por así decirlo. Y finalmente, si eso es así, mis queridos amigos, el punto número 7, número 8, tal vez daría para una clase completa, tal vez lo voy a pensar. El punto número 8 es que si Hashem es lo único que existe, y Hashem es la causa de todas las cosas, y Hashem es la fuente de todas las cosas buenas de este mundo, entonces Hashem es lo máximo que queremos, es lo máximo que se puede querer, y es lo máximo querible. ¿Ya? Porque es la fuente de toda la bondad en este mundo. Y así, entonces, esto me lo voy a saltar porque no alcanzamos. Ya, me lo voy a saltar, me lo voy a saltar. Les voy a leer entonces, finalmente, cómo lo dice el Rambam. El Rambam lo siguiente. Sheraui lo le adam sheyasim kol machshavto bekol megamato achara avat Hashem. En el fondo, si una persona tuviera la claridad de quién es él y quién es la fuente y la base del ser y la base de todo lo amado y todo lo amable, entonces la persona se daría cuenta que debería poner toda su energía, todo su interés tras amar a Hashem. Así dice el Rambam. Dice, Bellarich belivot amid, y que esté siempre apreciando su corazón. Kikol ma shehu paolam, measher banim kavod umemshalam. Todo lo que el mundo, más que hijo, kavod, dominio, que ein bekeefes, akol, todo es como nada y como inexistente y como tohu, que negues da abató baruju, con respecto al amor que una persona debería tener por este ser. Belligatamid, kolayom bebakashas a jochma, y una persona se tiene que esforzar permanentemente todo el día en buscar la sabiduría, leman y así yedía po, para poder llegar a aprender sobre este ser. Estimados amigos, esa es la mitzvah de Yihud Hashem. Esta mitzvah es la mitzvah de las mitzvot. Cuando pongo la mezuzá, cuando pongo tefilín, cuando como matzá, cuando me reclino, cuando tomo las 4 copas de vino, cuando limpio la casa, cuando me pongo tzitzit, cuando me pongo tefilín, cuando guardo Shabbat, cuando guardo Shavuot, cuando estudio Torah, cuando hago todo. La razón es porque estoy tratando de conectarme íntima y profundamente con el ser de las cosas, y esa es la mitzvah del Yihud Hashem. Estimados amigos, espero que les haya resultado de utilidad. Muchos cariños para todos.